¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos. Estamos en el episodio número 8 de Punto de Tesis. Estamos revisando el derecho constitucional y el derecho constitucional en general y el derecho constitucional de Guatemala. Pero hoy vamos a hacer un ejercicio muy importante. Vamos a revisar qué es lo que organiza la Constitución de la República de Guatemala, pero no vamos a agarrar el poder público y cómo, digamos, y la estructura de organización del Estado, sino vamos a hacerlo antes. Vamos a entender al ser humano individualmente y socialmente, cómo actúa la sociedad. Y para eso vamos a usar nuestra imaginación, que es muy importante. Donde aplica la parte dogmática y donde aplica la parte orgánica de la Constitución. Porque si no entendemos eso, no sabemos dónde aplicar la Constitución. Y eso es más común. Son errores conceptuales que se cometen todos los días y ahí se pierden políticos, juristas y muchas personas. Entonces vamos a imaginarnos cómo es la sociedad. Y claro que se ha estudiado mucho. Don Augusto Comte, padre de la teoría evolutiva, y don Max Weber, que es una sociología comprensiva. Pues vamos a hablar de don Max Weber, que él analiza los estamentos y la estructura de poder, y es muy práctico porque hace un estudio casi que fenomenológico, individual, por su propia cuenta, y por eso es tan valioso. Pero vamos a tomar en cuenta las enseñanzas hoy de don Friedrich von Hayek especialmente. Y para eso nos vamos a imaginar al hombre como un individuo que vive en una sociedad. Pero esa sociedad la vamos a imaginar como una regadera, un shower, como una nube que deja caer agua, deja caer muchas gotas de agua. Limitada la nube. Esa nube limitada o ese ancho de la regadera, piénsenlo como si fuera un estado. Vamos a suponer el estado de Guatemala. Y entonces van cayendo, y aquí en el estado de Guatemala habemos 18 millones de habitantes más o menos. En el 2022 eran 17.5 y se esperaba que para el 2026 fueran 20 millones, o sea que más o menos estaremos dentro de 18 millones de habitantes. Entonces imagínense que 18 millones de personas cayendo en el tiempo simultáneamente. Cada persona de estas está ahí en hay muchas vinculaciones que son estos vínculos son las relaciones sociales. Ocupa un punto en esta inmensa, estamos utilizando nuestra imaginación, como que estuviéramos en el aire en este momento viendo 18 millones de personas caer, y dentro de esas 18 millones las interacciones, las actividades colectivas se dan primero en la familia, en sociedades cerradas. Cada ser humano es parte de una familia, por eso se dice que es la célula social. El origen, la primera organización social a la que un hombre pertenece es la familia. Entonces, así como hay 18 millones
de minúsculas partes de este estado guatemalteco, habrá un número significativo de familias a la que cada uno de los seres humanos pertenece. También habrán escuelas, habrán sociedades, asociaciones, habrán asociaciones de todo tipo, religiosas pertenecen a uno. Entonces, cada ser humano está integrado dentro de su cercanía en una serie de relaciones y de grupos, en esas sociedades cerradas que se dan, comités, municipalidades, empresas. Cada ser humano está dentro de esos grupos y son muchos, unos más grandes, unos más pequeños. Pero hay un ente colectivo que es el más grande al que todos pertenecemos. Y ese ente colectivo es el Estado. Bueno, tenemos Guatemala, es un país, como país estamos todos los 18 millones de habitantes unidos en este país. Lo que nos une es un sistema jurídico común a todos, a los 18 millones de habitantes. Y obviamente una cultura propia de los 18 millones de habitantes. Pero también esa se comparte con otros estados, pero el sistema jurídico, que es parte de nuestra cultura, no. Entonces todos los 18 millones de habitantes estamos regidos por un sistema, por unas costumbres, estamos regidos por una moral y por un sistema jurídico, que en el caso de Guatemala es de origen romano canónico. Por eso es que el sistema jurídico es romano canónico. O sea, el Estado de Guatemala se compone del territorio, de los 18 individuos y de ese sistema jurídico. Pero vamos a imaginarnos, estamos ahí. Estamos unidos cada uno de los individuos en esas interrelaciones, en esas asociaciones, en esas sociedades cerradas a las que cada uno pertenecemos, a nuestros trabajos, a las empresas a las que prestamos nuestros trabajos, pues pertenecemos. Y si ustedes piensan en su vida, ustedes pertenecen, si son profesionales, también a los colegios profesionales, pertenecen a grupos de los más diversos, pero siempre estamos agrupados. Y el grupo más grande es el Estado de Guatemala. Pero el Estado de Guatemala, si bien es cierto, tiene una dimensión que nuestro sistema jurídico es el equivalente a todos sus habitantes, aplicable a estos 18 millones de habitantes, la organización del Estado de Guatemala no es extensiva a esos 18 millones de habitantes. Es una sociedad cerrada y ustedes tienen que tomar en cuenta que, por ejemplo, de estos 18 millones de habitantes, pues habitamos en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, el 25%, el 48% en todas las ciudades grandes y el restante 52% está en el interior. O sea, esos somos los 18 millones de habitantes. El restante 52% vive en áreas de pequeñas ciudades, aldeas o el campo, lo que podríamos decir el campo. Pero fíjense ustedes que el Estado es una sociedad cerrada en cuanto a su estructura, es decir, su gobierno, su forma de gobierno, constituido por los tres poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y entonces, pero eso no somos los 18 millones de habitantes, es la cantidad de empleados públicos los que están sujetos a esa sociedad cerrada, a esa organización jerarquizada. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos tenemos un gran problema por falta de información y claridad y transparencia del Estado. No sabemos exactamente, bueno, se debe de estar la información en algún lugar, pero cuesta acceder a ella.
pero la información que tengo es que hay entre 250,000 y probablemente con el crecimiento del 22 para estas fechas, no más de 500,000 empleados. O sea, la planilla del Estado, los que trabajan para el Estado, no son más de 500,000 de personas, 500,000 de guatemaltecos, versus la totalidad de guatemaltecos, que somos 18 millones. Vamos a ponerle que es 500,000 de guatemaltecos que están en la planilla del Estado. Y eran también en el 2022 30,000 millones de quetzales, 30,000 millones de quetzales, el valor de esa planilla del Estado. Ellos que trabajan dentro del gobierno, todos los empleados, están en una sociedad cerrada en el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Hay una jerarquía. Hay uno que manda y hay a otros y por estamentos. Y estos, digamos, el presidente, en el caso del organismo ejecutivo y en el legislativo también, pero vamos a utilizar el ejecutivo, el presidente, sus ministros y secretarios, sus viceministros, sus directores, sus jefes, y ahí viene hasta el burócrata que no tiene a quien mandar, el operario, el empleado público por excelencia, que es la gran mayoría dentro de cada uno de los ministerios y dentro de las instituciones que forman el Estado. Es decir, los maestros, el maestro que simplemente va a dar clase, pues eso sería el equivalente a un operario. El director de escuela, el supervisor, lo del viceministro, el ministro, y ahí viene en todos los estamentos. Pues esta es una organización en una sociedad cerrada. Dice en una taxis, porque esa es la palabra griega para denominar a una organización. El ejército, que forma parte de la estructura del Estado, es una sociedad cerrada. No estoy decir 17,000, 20,000 elementos. Está en una institución cerrada. Porque hay una jerarquía, una taxis. Entonces, el error más grande que creen todos es que nosotros todos estamos bajo esa jerarquía, y no es cierto. Claro que el Estado como tal toma decisiones que nos impactan a todos, pero no quiere decir que nosotros le debamos obediencia a esas autoridades. Dentro de la estructura del Estado, sí, porque está en esa sociedad cerrada, en esa jerarquía, en esa taxis donde se le dan órdenes precisas. Por eso es que el empleado público solo puede hacer aquello que la ley le permite, mientras que los seres humanos, los 17.5 millones de habitantes que no estamos dentro de los 500,000 que forman los empleados o la burocracia del Estado, esos 17.5 millones de habitantes, tenemos una garantía constitucional de hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Nosotros por eso tenemos ese derecho de hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. ¿Y qué es lo que nos prohíbe la ley? Pues nuestro derecho de mover el brazo de libertad llega hasta la punta de la nariz del prójimo. Nosotros no podemos pasar sobre los derechos de los demás. Y eso es lo que organiza el Estado guatemalteco. ¿Por qué es tan importante esta diferenciación? ¿A qué nos lleva? Pues a las garantías constitucionales. Todos tenemos garantías constitucionales, pero nosotros debemos obediencia si estamos dentro de una estructura jerárquica. Las estructuras jerárquicas pueden ser obligatorias por su naturaleza y opcionales. Y hay dos obligatorias por naturaleza: la familia
y el Estado. No podemos vivir fuera de un Estado, pero no necesariamente no hay una situación ahorita en todo el mundo, porque todo el mundo está dividido en estas unidades. Claro que hay muchos que pretenden eliminar o eludir el Estado, porque el Estado nos provoca cargas, problemas, pero también nos facilita, fue creado para facilitar la vida de los individuos y para que vivamos en paz. Realmente estas instituciones sociales se han creado con el propósito de mantener la paz, pero no solo la paz, de mantener una cooperación social. ¿Qué pasa entonces con estos 17.5 millones de habitantes guatemaltecos que formamos parte del Estado, pero estamos en la sociedad abierta, no en la sociedad cerrada como burócratas del Estado, sino en la sociedad abierta? Pues esa sociedad abierta se rige por las leyes del mercado. Claro que pueden hacerse predicciones de los comportamientos sociales y que eso es lo que pretenden hacer todas las ciencias sociales o ciencias blandas. Eso es lo que pretende hacer la sociología, la economía, la antropología, la psicología colectiva, cómo nos comportamos. Y se pueden hacer muchas cosas con esos 17.5 millones. Se puede intentar llevar a todos los habitantes a ciertos puntos. Se puede tratar de convencerlos de ciertas conductas, y ahí están las modas y todos los fenómenos sociales. Hay un manejo psicológico de las masas, la psicología de las masas. Todo el mundo trata de convencernos en política para elegir a nuestros gobernantes que van a pasar a formar parte de la dirección de esos 500,000 guatemaltecos que son toda la burocracia y que nos van a dar las pautas y las normas para vivir a todos los guatemaltecos, pero que no nos pueden mandar, porque para eso somos libres, soberanos e independientes individualmente, y nosotros transferimos esa soberanía y la delegamos para su ejercicio, para la defensa internacional y para la defensa de nuestras estructuras, nuestra constitución política, que es a la que nosotros le juramos cuando accedemos a un cargo de esa naturaleza. Esa situación es la que se da dentro de los 17.5 millones de habitantes. Pero es un mercado donde ahí no se da la taxis, se da un cosmos, no se da la jerarquía, pero hay un orden, y ese orden está impuesto por la ley. Las costumbres, la moral, es lo que nos permite vivir en paz y nos permite una cooperación social, y hay muchas teorías que se han desarrollado sobre eso, pero se ha crecido mucho en ese conocimiento. Siempre hay una ambición de controlar y de manipular y de tener un poder absoluto sobre esa sociedad abierta. Y siempre fracasa, que son los regímenes socialistas, totalitarios. El comunismo es un ejemplo de ello, el nazismo es un ejemplo de ello. Entonces, el respeto a la libertad y al movimiento de cada uno de los individuos es lo que garantiza crecimiento económico, el subir el mejor nivel de vida, lograr un mejor nivel de vida para todos los habitantes y vivir en una libertad y ser personas más felices. Esa es la lucha política que se da. Pero ahora ya entienden ustedes que de esa nube, de esos 18 millones de habitantes que estamos interrelacionados unos con otros en ese cúmulo de asociaciones humanas, en la familia, los círculos de
de cualquier naturaleza, empresariales, religiosos, educativos, deportivos, círculos artísticos y de cualquier naturaleza donde el hombre se una. Y el Estado, pues esos son sociedades cerradas y regímenes que están sujetos a una jerarquía donde hay quien manda y quien obedece. Pues eso está bien, todos pertenecemos o podemos pertenecer en nuestra vida a eso, pero esas sociedades cerradas son necesarias, pero son parte, no es todo el colectivo. El colectivo somos en el caso de Guatemala, estos 18 millones de habitantes que vivimos en este país, a todos los cuales nos es aplicable la ley. Sirva esto para entender cómo la Constitución de la República de Guatemala tiene una parte orgánica, organizativa, que es para esta gente, para estos 500 millones de habitantes, pero que nos impacta a todos, porque esta parte orgánica es la que nos va a dar servicio a todos los guatemaltecos. El organismo legislativo nos va a imponer esas leyes para que ese orden espontáneo sea organizado, para que vivamos civilizadamente, para que nuestras interacciones sean adecuadas. Y hay, ¿verdad? Y también puede emitir otras leyes para que regulen las diversas instituciones del Estado, la parte jerárquica. El Ejecutivo nos tiene que dar servicio a nosotros. ¿En qué sentido? Nos están obligados a trabajar primero, a dar un apoyo subsidiario para los grupos o personas o seres humanos que no alcancen por sí mismos a lograr sus metas, y subsidiariamente pues puede tener alguna actividad de apoyo. Pero lo principal el Estado nos tiene que proveer de seguridad, y en este caso de hacer las obras necesarias para facilitar ese intercambio pacífico de bienes y servicios. Y cuando nosotros decimos bienes y servicios, muchos dicen, los comerciantes. No. En este mundo de los 17.5 millones de habitantes que estamos fuera del Estado, lo que necesitamos es esa seguridad también de los trabajadores que intercambian sus servicios, su tiempo versus una paga. O sea, todos estamos en un intercambio de bienes y servicios. Si para eso se crece, de alguna manera ustedes van a lograr obtener ingresos para su sustento, para su crecimiento, y van a tratar de maximizar sus deseos y de maximizar sus beneficios. Todo ser humano, como decía Mises, quiere pasar de un estado de menor satisfacción a un estado de mayor satisfacción. Bueno, si entendemos este fenómeno que les estoy explicando, entendemos la sociología. Dentro de eso pueden crearse muchas teorías, pero lo cierto es que hay unas sociedades cerradas y una sociedad abierta, y que el Estado no manda de la misma manera, porque no manda jerárquicamente a los 17.5 millones de habitantes, como manda a sus empleados, que son 500,000 burócratas de los 18 millones en total. Eso hay que tenerlo claro, porque no es lo mismo aplicar una orden que se aplica dentro del Estado a generar una ley para que ese orden espontáneo tenga una mejor regulación y un perfecto desempeño. El Estado debiera dedicarse a impartirnos justicia, seguridad, para que la gente no esté extorsionada, para que pueda realizar en paz el intercambio de bienes y servicios e infraestructura, porque es ese interés colectivo. Y cuando hay seguridad también es certeza jurídica, el respeto a la ley, a la propiedad.
porque como si se respeta la propiedad, ese intercambio de bienes y servicios se da de manera eficiente, próspera, tratando de no ponerle cargas, sino de facilitarlo. Y eso es el crecimiento económico. Ese es el desarrollo de un país. Bueno, el próximo episodio vamos a ver un poco más de las finalidades y ya un poquito más de lo que es las normas constitucionales que se ven afectadas, o al contrario, las normas constitucionales que son aplicables para cada uno de estos grupos. Pero por favor, es fundamental que a través de nuestra imaginación logremos entender cómo funciona la sociedad.